Listo, empezamos entonces, ¿ya? A ver, chicos, el día de ayer estábamos hablando sobre la razón por la cual el ADN se va a sintetizar en sentido de 5' a 3'. Habíamos visto también que el proceso de síntesis en ambas cadenas es diferente. Nosotros en la cadena que vamos a sintetizar de 5' a 3' es totalmente continua. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la dirección de 3 a 5, tenemos que hacerlo de manera discontinua. Utilizamos lo que es el método de punto hacia atrás, ¿no? Tomamos un punto aleatorio, que en realidad no es tan aleatorio, en la cual nosotros vamos a comenzar a poner ribonucleótidos, ¿no? Colocamos ribonucleótidos. ¿Quién permite esta adición de ribonucleótidos? Una enzima que se llama primasa, ¿ya? Que se llama primasa. Entonces, esta primasa, se supone que nosotros estábamos aquí sintetizando en la cadena discontinua, va a permitir la posibilidad de que la ADN polimerasa pueda añadir desoxirribonucleótidos. ¿Ya? ¿Quién va a hacer esto? La polimerasa. La polimerasa. Muy bien, entonces siempre vamos a utilizar este mecanismo de punto hacia atrás. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en el gráfico que tenemos, ponemos el cebador aquí. Este cebador va a estar conformado por ribonucleótidos. Generamos un extremo y a partir de ahí yo puedo hacer la síntesis de 5' a 3'. Luego, nuevamente me voy hacia adelante, pongo el cebador de ARN, bueno, de ribonucleótidos, y luego coloco el ADN, los desoxirribonucleótidos. Y de la misma manera, ¿no? Habíamos dicho que después esos ribonucleótidos tienen que salir, tienen que ser eliminados, ¿no? Los elimino, y luego que los elimino tengo que reemplazarlo por desoxirribonucleótidos, de tal manera que toda la composición va a ser de ADN. Sin embargo, me quedan sitios que están separados. Estos sitios separados tienen que unirse mediante otra enzima, que se llama ligasa. Muy bien, esto lo vimos el día de ayer, para recordar nada más. Y ahora continuamos. Muy bien, como hemos visto, hay ribonucleótidos. Ya esos ribonucleótidos yo tengo que extraerlos, tengo que quitarlos. Entonces, hay dos enzimas que me van a servir para hacer este proceso. Una de ellas, bueno, dos de estas se encuentran en las procariotas, ¿ya? Y han sido identificadas con nombre y todo. Se cree que en las eucariotas también existen enzimas con función similar a esto, ¿ya? Estas dos enzimas son la RNA, la RNasa H1 y la FEN1. ¿Ya qué hace la RNasa H1? Si yo tengo, mira, este segmento va a ser de ribonucleótidos, ¿ya? Ribonucleótidos. Y voy a dibujar por aquí otro segmento que van a ser la continuación. Ya esto va a ser desoxirribonucleótidos. Desoxirribonucleótidos. Por lo tanto, yo tengo que quitar esa parte que corresponde a los ribonucleótidos. Tengo que extraerlo, ¿ya? ¿Quién se va a encargar? Acá tengo varios, ¿ya? Van a ser varios, van a ser varios. Entonces yo comienzo a quitar. Quito este, 1, 2, 3, 4, 5. Mira, todos los voy a quitar con la RNasa H1, ¿ya? Va a remover todos los nucleótidos trifosfato de los cebadores del fragmento de Okazaki, ¿ya? Excepto ¿quién? Me falta uno. Ese 1, este de aquí, este último que queda, lo va a sacar otra enzima. Esa enzima es la FEN1, ¿ya? Remueve el último nucleótido del cebador de ARN, ¿ya? Por lo tanto, me deja la posibilidad de reemplazar toda esta molécula, todo este segmento, yo lo puedo reemplazar, ¿no? ¿Con qué le voy a reemplazar? Con desoxirribonucleótidos. Estos desoxirribonucleótidos ya pueden formar todo lo que es la molécula del ADN. Muy bien, pero entre segmentos y segmentos me quedan espacios, me quedan zonas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un fragmento de Okazaki, ya lo he reemplazado con ADN. Tengo aquí otro fragmento de Okazaki, también ya lo reemplacé con todo el ADN. Otro fragmento de Okazaki. Como vemos, nos quedan espacios. Estos espacios tienen que ser rellenados. La enzima que se va a encargar de rellenar esos espacios va a ser la DNA ligasa, la ADN ligasa. ¿Ya? ¿Quién rellena esos espacios? La ligasa.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener un extremo 5-fosfato libre y voy a tener un extremo 3-OH libre. Muy bien, aquí yo no tengo la posibilidad de utilizar ese trifosfato en la cual venía incorporados los nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos que yo utilizaba, ¿no? Acá tenemos la base nitrogenada, este es el núcleo, el esqueleto de azúcar, y acá tenía yo un trifosfato, ¿no? Siempre que yo adiciono los nucleótidos a la cadena, siempre utilizo trifosfato, ¿ya? En este caso no, mira, solamente tengo un fosfato y tengo un extremo, en el extremo tengo el OH. Por lo tanto, tengo que utilizar una nueva molécula que tenga los 3 grupos fosfatos. Yo voy a hacer hidrólisis de este trifosfato liberando estos dos. Ustedes ya saben que estos dos fosfatos van a ser el sustrato de otra molécula, ¿no? Que se llama la pirofosfatasa, ¿no? La pirofosfatasa se encarga de esta. Entonces yo voy a aprovechar uno de esos fosfatos, ¿ya? Para poder mantener la unión de estos dos. Entonces yo voy a permitir que esta cadena, este fragmento de Okazaki, se pueda unir con el otro fragmento de Okazaki, teniendo como resultado, ¿no? La unión de ambos fragmentos. Sin embargo, se preguntarán, mira, acá chicos, tengo un fosfato. Si yo estoy utilizando dos, está agregando uno de más. Es básicamente como si fuese un reemplazo, un recambio de fosfatos. Luego el nucleótido se va con el fosfato, ¿ya? Con un fosfato, porque los otros dos ya se liberaron ya. O sea, de tal manera que se mantiene el equilibrio en la cantidad de fosfatos, ya no habría problema. Muy bien, regresando un poquito a lo que es el recambio de las moléculas de los ribonucleótidos. Si bien es cierto, yo voy a sacar todos estos ribonucleótidos para agregar estos. La pregunta es, ¿quién va a agregar los desoxirribonucleótidos? Entonces, obviamente tienen que ser las polimerasas. Las polimerasas en el caso de las procariotas, yo puedo encontrar la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, ¿correcto? Dentro de estas, en el caso de las procariotas, la que más me va a interesar a mí va a ser esta, la tipo 3, ¿ya? ¿Qué hemos visto nosotros en el caso de las células eucariotas? La que más me interesa, la que tiene mayor desempeño, es la polimerasa delta, ¿ya? Y obviamente también le va a ayudar la polimerasa tipo epsilon, ¿ya? Pero la delta es la principal, ¿ya? La delta es la principal. Les hago una pregunta, por ejemplo, de todas estas, de las polimerasas que yo tengo en el caso de las células eucariotas, en el caso del ser humano, hay una que tiene también actividad de primasa. En las procariotas yo tengo mi primasa, una enzima específica que actúa como primasa, pero en el caso de las eucariotas, muchas veces la polimerasa es la que ejerce su función como primasa. Entonces, ¿cuál de todas las polimerasas también funciona como primasa? ¿Ya? De todas las polimerasas de las eucariotas, hay una que sí funcionaba como primasa también. ¿Cuál era? La alfa. ¿Ya? No te olvides. La polimerasa alfa actúa como polimerasa primasa a la vez. ¿Ya? O sea, es una polimerasa primasa. Polimerasa primasa, ¿ya? Entonces, es la única, ¿ya? La alfa. Entonces, esto es en cuanto a las enzimas que intervienen en el recambio de los ribonucleótidos de los fragmentos de Okazaki. Aquí tenemos otra enzima, la helicasa. La helicasa va a ser aquella que se va a encargar de poder separar ambas cadenas del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, su función principal es desenrollar, ¿ya? Poder desenrollar toda la hélice del ADN. Entonces, su función, desenrollar la hélice. Y tiene una velocidad, obviamente, ¿no? Que puede ser variable dependiendo si nosotros hablamos de células procariotas o de células eucariotas. Esa es la velocidad a la cual trabajan, 1000 pares de bases por segundo. Normalmente se diría o se pensaría que la helicasa puede recorrer el ADN en sentido 5 a 3'. Sin embargo, nosotros también vamos a ver que puede ir de 3 a 5'. Es independiente, ¿ya? Porque esto no está vinculado a la actividad de la polimerasa, sino es una actividad independiente de la helicasa, ¿ya? Entonces puede ir en ambos sentidos. Muy bien, ¿qué podemos decir de la helicasa? Va a tener 6 subunidades, ¿ya? Tiene 6 subunidades. Tiene 6 subunidades. Quiere decir que estamos hablando de una proteína o de una enzima hexamérica, ¿ya? Es una proteína hexamérica. Cada una de esas subunidades tiene un sitio de unión a ATP. Tiene un sitio de unión a ATP. Ya tiene un sitio de unión ATP.
Por ejemplo, en este esquemita, cada una de estas zonas que está con rojo, ¿no? Son sitios de unión ATP, ya se han unido. Obviamente aquí no se aprecian 2 lugares más, ya faltan 2. Se supone que tengo 6 lugares de unión ATP, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Comienza a separar las hebras de hélice, ¿ya? Quiere decir además que tiene actividad ATPasa, ¿no? Si se une al ATP quiere decir que lo va a degradar. Este ATP es el que utiliza como energía para poder desdoblar la molécula, para poder separar ambas cadenas, ¿ya? Entonces progresivamente va a comenzar a abrirlas. En cada ATP que va hidrolizando sigue avanzando más, ¿ya? Entonces estaba en este punto A, ahora está en este punto B. Sigue hidrolizando el ATP, ahora está en un punto C. Y de esa manera la helicasa va a comenzar a desplazarse, ¿ya? En cualquier sentido, de 5 a 3 o de 3 a 5. ¿Qué más podemos decir de la helicasa? Bueno, va a tener diferentes nombres de acuerdo a qué célula estemos nosotros estudiando. Ya, en el caso de las procariotas o en el caso de las eucariotas. Ya, en el caso de procariotas se va a llamar la DNA B. ¿Ya? DNA B es la enzima que se comporta como helicasa en el caso de las procariotas. En el caso de las eucariotas se llama MCM. ¿Ya? MCM. Pero las helicasas no actúan por sí solas, tienen que formar un complejo. Y como ese complejo se forma antes de la replicación, nosotros le vamos a llamar complejo prereplicativo, ¿ya? Complejo prereplicativo. Complejo replicativo, prereplicativo. Tiene 3 componentes principales, ¿ya? Tiene 3 componentes básicos. Uno de ellos, y el principal, va a ser la helicasa, ¿ya? Va a ser la helicasa. Entonces, 3 componentes, por acá lo ponemos. Primer componente, helicasa, ¿ya? La helicasa. Tiene 2 componentes más. Va a tener proteínas que le van a permitir cargar a esta enzima, ya como si fuese su cargador. Vamos a tener la CDC6, y vamos a tener además la CDT1, ¿ya? La CDT1. Estas 3 moléculas me van a formar lo que se conoce como complejo prereplicativo, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta este complejo, ¿ya? Se forma antes de la replicación. Muy bien. Hemos visto además que al separarse las hélices de ambas hebras de lo que corresponde al ADN, yo voy a tener hebras separadas, pero estas hebras separadas tienen el riesgo de volver a complementarse dentro de ella misma. Es como si fuese el ARN de transferencia, ¿no? A pesar de que es una molécula de cadena simple, tiene la posibilidad de autocomplementarse, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí. Estamos en un punto en el cual los desoxirribonucleótidos se pueden aparear con los otros desoxirribonucleótidos, porque por coincidencias estos se complementan, ¿ya? Lo mismo puede suceder en este punto, lo mismo aquí. Entonces yo tengo que evitar esta complementariedad que se establezca dentro de la misma hebra, ¿ya? Porque esto me va a permitir una mayor rapidez en el proceso de la replicación. Por lo tanto, si bien es cierto mi helicasa ya está separando ambas hebras, necesito que alguien estabilice la hebra simple que ha quedado detrás de esta, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a asegurarme de que la hebra simple, ya porque es una cadena sencilla, es una hebra simple, la voy a fijar con proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Las SSB. Ya las SSB son proteínas de unión a ADN de cadena sencilla, ¿ya? Pero esto también va a variar dependiendo a la célula, si es procariota o si es eucariota, ¿ya? Si es procariota, si es eucariota. Por ejemplo, en el caso de la procariota, en realidad es una proteína que tiene una sola subunidad, ¿ya? Una sola subunidad. Mientras que en eucariotas tiene 3 subunidades, ya subunidades, no dominios, ya subunidades. Esa es la diferencia entre procariotas y eucariotas. ¿Qué más podemos decir? En las eucariotas también pueden darle otro nombre, le pueden llamar RPA, ¿ya? RPA. También le conocen así, ¿ya? En eucariotas, solamente en eucariotas. Muy bien, ¿qué cositas podemos agregar de esto? Va a evitar el plegamiento, ¿no? Entonces lo que hace las SSB es evitar el plegamiento
de las cadenas sencillas, ¿ya? Evita el plegamiento. Evita el plegamiento. Muy bien, 3 aspectos a considerar en las proteínas de unión ADN de cadena sencilla, ¿ya? 3 consideraciones importantes. Número 1. ¿Dónde van a ubicarse estas proteínas? ¿Delante o detrás de la horquilla? Mira, acá está, por ejemplo, la polimerasa, o bueno, es la polimerasa, ¿de acuerdo? Se supone que también antes estaba la helicasa, ¿ya? Separando todo. Entonces, esto es un complejo de replicación, en general, ya de replicación, no complejo prereplicativo como hemos visto hace un momento. Ya, este está avanzando en este sentido, mira, porque acá está la doble hélice, ya, acá está la doble hélice, acá está la cadena simple. ¿Dónde se ubican entonces las proteínas SSB? Detrás de la horquilla, ya, se ubican detrás de la horquilla. Ya, esa es una consideración importante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de las SSB? ¿A dónde se unen? Su unión, la unión es a la hebra simple, ¿ya? No a la doble, a hebra simple. ¿Qué hacen con esta hebra simple? Evitan el plegamiento, ¿ya? Evitan el plegamiento. Muy bien, ¿qué más? En este caso, como vemos, está formada por 2 dominios, ¿ya? Cada proteína está formada por 2 dominios, dominio A, dominio B. Muy bien, si estas se unen a la hebra, se supone que tienen un cierto rango de nucleótidos que abarcan. En este caso lo podemos contar, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que tienen la capacidad de cubrir o de unirse a 8 nucleótidos, ¿ya? A 8 nucleótidos, ¿ya? Estas son las 3 consideraciones importantes que tú tienes que tener en cuenta con respecto a las SSB, ¿ya? Continuamos. La abrazadera deslizante y el factor de replicación, ¿ya? RFC. Muy bien, esto se descubrió por primera vez en una bacteria, la Escherichia coli. Ya a partir de aquí comienzan los estudios respecto a esta abrazadera deslizante, ¿ya? Y a su cargador de la abrazadera. Bueno, acá lamentablemente el libro está con un error, aquí es al revés, nosotros no tenemos acá, este no es el cargador y esta no es la abrazadera, ¿ya? Entonces va a ser al revés. Este de aquí, que está formado por, mira, 1, 2, 3, 4, 5 subunidades. ¿Quién va a ser? El cargador de la abrazadera, ¿ya? El de aquí es el cargador de la abrazadera, ¿ya? ¿Cuántas subunidades tiene? 5 subunidades. Este, por su parte, es la abrazadera deslizante, ¿ya? Esta es la abrazadera deslizante. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta corrección del libro, no sé si en la última edición ya estará corregido, vamos a analizar cómo es el comportamiento, ¿ya? Esta abrazadera es la que se conoce como PCNA, ¿ya? Si te das cuenta, mira, el que es como un anillo es la abrazadera, ¿ya? El que es como anillo es la abrazadera. Mira acá, la estructura está cerrada, ¿ya? La estructura está cerrada, mira, está formando un círculo, ¿ya? Una estructura totalmente cerrada. Muy bien. ¿Quién viene aquí? El cargador de la abrazadera. Lo que pasa es que este cargador de la abrazadera puede hidrolizar ¿a quién? Al ATP, ¿ya? Y es necesario, ¿ya? Cuando la abrazadera, perdón, el cargador se une al ATP, tiene la capacidad de formar un complejo. Mira este complejo que se ha formado. ¿Quién es? El complejo abrazadera, cargador, ATP. ¿Ya? Mira, 3 componentes de este complejo. La abrazadera, el cargador y el ATP. Si te das cuenta, cuando el cargador está en contacto con el ATP, ¿qué forma tiene la abrazadera? Ya no es una estructura completamente cerrada, ¿no? Sino tiene una abertura, ¿verdad? ¿Ya? Entonces te forma una C, ¿ya? Cuando no había la interacción del complejo con el ATP, es una estructura cerrada, ¿ya? Entonces, primer paso, uno, el complejo con el ATP, cargador, abrazadera, ATP. Listo. Ahora ya se puede ir al ADN, ya se puede ir al ADN. Y qué interesante y qué importante es de que la abrazadera ahora esté abierta,
porque eso me permite llegar al ADN y envolverlo, mira. Obviamente todavía está abierto, mira. ¿Sí? Entonces, acá está la abrazadera, mira. Tiene una abertura. Pero también te he dicho que este cargador tiene la capacidad de hidrolizar al ATP. Y eso es lo que va a hacer. Una vez que se forma el complejo, mira acá, ¿cuál era el complejo? Cargador, cargador. ¿Qué más? Abrazadera, abrazadera. ¿Qué más? ATP. ¿Ya? Cuando tú tienes estos tres componentes, se abre. Ya se abre. Ahora, a estos tres componentes, a los mismos, ¿ya? A los mismos, tú le agregas el ADN, entonces el cargador, ¿ya? El cargador va y lo hidroliza ¿a quién? Al ATP. Al ATP. Por lo tanto, la abrazadera sufre modificaciones. ¿Qué es lo que pasaba cuando la abrazadera estaba solita? Se cerraba. Ya, mira, ¿qué ha hecho aquí la abrazadera? Se cierra. Y cuando ya está unido, mira, ahora el complejo ha cambiado tanto que solamente yo abrazadera, tengo abrazadera, tengo ADN. Cuando yo tengo estos dos componentes, se suma uno más. ¿Quién? La polimerasa. ¿Ya? La polimerasa. Y se forma el complejo abrazadera, polimerasa, ADN. Esta abrazadera tiene la capacidad de unirse al ADN, ¿ya? Y puede permitir desplazar. Ya esta abrazadera permite el desplazamiento de la polimerasa para que siga todo el proceso de la replicación. Entonces la polimerasa, ¿qué va a hacer? Comienza a agregar todos los nucleótidos en cada una de las hebras molde que yo estoy creando. ¿Ya? Entonces, importante el papel que tiene la abrazadera. ¿Ya? Y aún más importante también el cargador de la abrazadera que antes no se conocía. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver las topoisomerasas. Si bien es cierto, yo estoy abriendo toda la hebra con la helicasa. Ya se supone que yo abrí aquí, por ejemplo, se supone que venía la helicasa y estaba abriendo la molécula. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes una trenza? Tienes una trenza aquí y jalas de este extremo y jalas del otro extremo. Claro, las estás abriendo. En este punto tú las estás abriendo. Pero ¿qué pasa en el resto? Corres el riesgo, corres el riesgo de que exista un enmarañamiento, un superenrollamiento, de tal manera que no se pueda separar más el ADN. ¿Ya? Entonces tú quieres evitar esto, que aquí se superenrolle el ADN. Ya tú tienes que evitar eso. ¿Y cómo lo haces? Mediante las topoisomerasas. Entonces quiere decir que estas tienen un mecanismo y ese mecanismo se basa en que son nucleasas, ¿ya? O sea, pueden romper enlaces fosfodiéster. Escucha, pueden romper enlaces fosfodiéster, pero de manera reversible, ¿ya? De manera reversible. Eso es lo importante. Tenemos dos tipos principales, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mira, la topoisomerasa 1 va a actuar en cualquier lugar del ADN, ¿ya? Siempre y cuando existan todavía la doble hélice, ¿ya? La doble hélice. Mira acá, una cadena, otra cadena, ¿ya? Vamos a fijar este punto. En este punto que tengo, se supone que el fosfato uniéndose nucleótido con nucleótido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Va a venir la topoisomerasa tipo 1, esta de aquí, ¿ya? Va a venir la topoisomerasa tipo 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tiene su centro activo. En el centro activo, y esto tienes que recordar, está la tirosina. La tirosina posee un OH, ¿ya? Este OH va a venir y va a interaccionar con este fosfatito, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a formar un enlace covalente, ¿ya? Se une la topoisomerasa 1 covalentemente al fosfato del nucleótido. Por lo tanto, el otro sitio de unión que está separando se queda con un OH. Muy bien, entonces mira, ya está separado aquí. Eso me da la posibilidad de que la hebra de ADN pueda girar sobre su eje. ¿Qué es lo que sucede acá? Mírame, ya se unió. Enlace covalente. Está separado aquí. Puede girar sobre su eje. ¿Ya? Entonces yo estoy desenrollando el ADN, ya estoy
Estoy desenrollando. Llega un punto entonces en la que si yo corto, por ejemplo aquí, esta hebra va a poder permitir la facilidad del ingreso de las otras enzimas. Por ejemplo, por aquí la helicasa, por acá atrás la topoisomerasa con su abrazadera. ¿Ya? Entonces todos estos me van a permitir un proceso de mayor velocidad. ¿Ya? Un proceso de mayor velocidad. ¿Qué es lo que pasa después? Mira, era reversible, nucleasa reversible. Por lo tanto, este OH que se está uniendo de la tirosina, que se está uniendo al fosfato, va a separarse, se va a romper, ¿ya? Y este OH que estaba solito, que es parte de la misma hebra de la molécula, se une nuevamente. Mira, se establece otra vez el enlace fosfodiéster entre ambos nucleótidos y el OH de la tirosina se mantiene intacto. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Mira, ¿qué pasó con la energía? ¿Qué ha pasado con la energía? Se ha conservado, ¿ya? La energía en este tipo de isomerasas se conserva, ¿ya? Tú no requieres el gasto de ATP. En ningún momento has utilizado ATP. Y eso es una característica de la topoisomerasa tipo 1, ¿ya? No requiere ATP. ¿Por qué? Porque conserva la energía. ¿Cómo lo conserva? En la unión covalente de la tirosina con el fosfato, ¿ya? En este enlace covalente que hemos dicho, ahí se conserva la energía. De tal manera que yo después puedo recuperar. Vamos ahora con la acción de la topoisomerasa 2. Esta topoisomerasa 2 lo que va a hacer es actuar sobre sitios de cruce de ADN, ¿ya? Esa es una diferencia que tú tienes que establecer entre la topo 1 y la topo 2, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Un sitio de cruce. Un sitio de cruce. Tú tienes el ADN, mira. Tienes el ADN aquí. ¿Ya? Tienes el ADN ahí. No todo el ADN es sitio de cruce. Mira, todo este segmento no es sitio de cruce. Mira, este segmento no es sitio de cruce. ¿Quién puede actuar ahí? La topoisomerasa 1, ¿sí o no? Pero hay zonas, mira acá, mira este punto, mira este otro punto, mira acá. ¿Qué son? Zonas, son sitios de cruce. ¿Quién va a actuar ahí? La topoisomerasa tipo 2. ¿Ya? ¿Qué características tiene la topoisomerasa tipo 2? Tiene sitios de unión ATP. Mira, este dominio que tiene aquí arriba es para la unión del ATP. Este otro dominio es sitio para unión de ATP. Quiere decir que tiene actividad ATPasa, por lo tanto va a hidrolizar. Por lo tanto, yo necesito energía. Aquí sí voy a necesitar energía. Requiere ATP, ¿ya? Requiere ATP. Por lo tanto, entre la topoisomerasa tipo 1 y tipo 2, ¿quién es la que más actúa? La 1, ¿ya? La 1. Obviamente, en ciertos puntos que se requiera, como estos, va a venir la topoisomerasa tipo 2, ¿ya? Pero esto conlleva un gasto de energía. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo tengo mis dos cadenas que están cruzadas. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando yo hidrolizo el ATP, ¿ya? Estos dominios, no olvides, tienen función de ATPasa. ¿Ya? Cuando yo hidrolizo este ATP, ¿qué es lo que hace? Cortan una zona de la hebra, del ADN, ¿ya? Lo van a cortar. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Mira, viene el ADN, la hebra, y lo han cortado aquí, mira. Lo han cortado. Si yo corto, ¿qué tengo la posibilidad de hacer? Que la otra hebra, esta que está aquí encima, de rojito, pueda bajar, mira. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha bajado. Bajó. Entonces ya está abajo, mira. Ya está aquí abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con la otra hebra que había roto? La voy a unir. La uno. Y ya está. He separado ambas hebras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde actúan las topoisomerasas de tipo 2? En zonas que están cruzadas, que están entrelazadas. ¿Ya? La topoisomerasa hace un cambio conformacional. Esta es su estructura normal, pero ponle ATP, cambia su estructura, como si fuese una tijera, ¿ya? Corta una hebra de ADN, corta, lo corta, ¿ya? Corta una hebra de ADN. Listo, una vez que lo cortó, tiene la posibilidad de que la otra hebra pase a través de ella, como si fuese una puerta, ¿ya? Por eso decimos que se ha formado una puerta proteica. Pasa a través de ella y una vez que ya pasó, reestructuro, ya hago la reacción inversa. Por lo tanto, mantengo la integridad de la otra hebra. ¿Y qué he conseguido con esto? Que ya se han separado. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción de las topoisomerasas.
¿Y chicos? Seguimos. Entonces, finalmente yo voy a tener la formación de todo un complejo de proteínas, ¿ya? No es que tú digas, viene primero esta enzima, luego viene la otra, luego viene la otra. No, muchas veces todas las enzimas trabajan en simultáneo, ¿ya? Mira, por ejemplo, ¿a quién tenemos aquí? A la helicasa. ¿Qué está haciendo la helicasa? Está separando las cadenas. ¿En qué sentido está yendo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Dónde está la doble hélice? Mira, hacia la derecha. Entonces, va en este sentido la helicasa. Comienza a separar, ¿ya? Una vez que lo separa, obviamente, ¿no? ¿Quién está detrás de esta helicasa? ¿Quién lo está llevando? Su abrazadera deslizante, ¿no? La abrazadera deslizante. Muy bien, pero no te olvides el papel que ejerce el cargador de la abrazadera, ¿ya? Si no fuese por esta, no se pueden acoplar. Muy bien, yo ya lo separé. Voy a generar dos cadenas, ¿no? Cuando yo separo el ADN, genero dos cadenas. Una de esas cadenas es la cadena conductora o cadena continua. Y la otra va a ser la cadena rezagada o retrasada, ¿ya? La cadena rezagada o retrasada. ¿Qué más podemos ver aquí? Mira, en la cadena continua es mucho más sencillo, ¿no? Necesito el primer primer, el primer cebador de ARN, y a partir de ahí, ¿quién va a actuar? La ADN polimerasa. Si es que estamos hablando en procariotas, puede ser la polimerasa 1 o la polimerasa 3. Si hablamos de eucariotas, puede ser la polimerasa delta o la polimerasa epsilon. Obviamente hay más, pero estas son las principales. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la mitocondria, ¿quién va a ser? La gamma. ¿Ya? En el caso de mitocondria. Eso es en el caso del núcleo. Muy bien, en la otra cadena, ¿qué necesito? No olvides, por detrás de esa cadena yo necesito estabilizarla. ¿Quién estabiliza? Para que no se formen plegamientos que yo no deseo. Proteínas de unión a cadena sencilla. ¿Cómo se llaman? S, S, B. ¿Ya? ¿Cuántos nucleótidos cubren? 8 nucleótidos. ¿Cuántos dominios tienen? 2 dominios, dominio A y dominio B. ¿Y subunidades? Dependiendo, pues si es procariota, una subunidad. Si es eucariota, 3 subunidades. Ten cuidado, estos son dominios. Dominios, 2, A y B. ¿Ya? ¿Cuántos nucleótidos? 8. Muy bien. Estas proteínas entonces estabilizan. ¿Qué más necesito? Que alguien ponga un cebador de ARN. ¿Ya? ¿Quién lo ponía ese cebador? La primasa. ¿Ya? Luego continúo con ADN. ¿Quién pone ese ADN? La delta, por ejemplo, la polimerasa delta. ¿Ya? Esta primasa no olvides que también puede ser la polimerasa alfa, porque también tiene actividad primasa, ¿ya? No olvides eso. Entonces, cuando yo pongo el cebador de ARN con los ribonucleótidos más los desoxirribonucleótidos que agrega la polimerasa, formo fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Obviamente, aquí hago la replicación de punto hacia atrás, ¿no? Pongo el cebador ahí y lo llevo la síntesis hacia atrás. Luego me voy hacia adelante otra vez. Hago un punto de cebador y hacia atrás hago la replicación. Me voy hacia adelante, pongo un punto de cebador y hacia atrás la replicación. ¿Ya? Entonces, todo este complejo actúa simultáneamente. ¿Ya? Actúa simultáneamente. De tal manera que esto es un proceso que se va a dar pues, en muchos lugares del cromosoma, de lo que vendría a ser el ADN. ¿Ya? Muy bien. Ahora que